Hola, muy buenos días a todos. Pues les damos la bienvenida a otro capítulo más sobre terapia del lenguaje, de audición del lenguaje, con el Centro Rael. Y bueno, el día de hoy estamos la maestra Elvira Domínguez. Hola, buenos días, gracias por vernos otra vez. Y bueno, pues el día de hoy vamos a platicar sobre las diversas estrategias o abordajes que tenemos nosotros como terapeutas para trabajar con todos los niños, ¿no? Pero en Con todos los especial vamos a niños hablar de niños de sordos, niños ¿no? sordos. Ok, bueno, pues seguramente muchas de las estrategias que vamos a platicar se les van a hacer conocidas a los papás, van a decir, ok, eso están trabajando con mi hijo, me ha O dado eso sí lo resultado, hacemos. o no me ha dado resultado, o qué puedo hacer, las puedo combinar, yo veo que hay otros pacientes que les funciona y al mío no. Entonces, eso es lo que queremos platicar, de qué se trata, cuáles son los fundamentos y a quién le va mejor esto, ¿no? Exacto, vamos a ver el por qué de repente como papás tienen tantas dudas de cuál es la mejor terapia, cuál es el mejor terapeuta y hay muchas dudas de qué es lo que nos va a funcionar. Entonces, pues vamos a platicar un poco sobre lo que cada tipo de terapia hace y por qué funciona con ciertos niños, con algunos sí, con algunos no, y cómo se puede ir combinando, cómo se debe ir personalizando, ir atendiendo muy bien a nuestros pequeñitos, sus características, toda su historia para llevar una mejor terapia. Claro que sí, bueno, pues vamos a comenzar con esta estrategia terapéutica que, bueno, que ya viene desde hace tiempo y tomó mucha fuerza desde que empezaron con más implantación coclear, ¿no? Los Que va implantes. un poco más de la mano, que es trabajar este modelo auditivo verbal, ¿no? Que bueno, que el fundamento realmente de este tipo de estrategia es aprender a escuchar para poder hablar. Hablar, exacto. Aquí mucha gente se confunde un poco de cuál es el tipo de objetivo que se está buscando en las terapias. Y yo creo que en todo el tipo de terapias que tenemos o que se brindan a nuestros Ujú, pequeñitos, el objetivo es la oralización, que hablen. Obviamente claro. las estrategias que se usan son diferentes y el auditivo verbal pues se enfoca mucho a la parte, como dice, de audición y que Ujú. aprovechen al máximo todo lo que se están implantando o en algunos casos llega a funcionar con algunos chiquitos con aparatos, pero sí está muy especificado para niños con implantes. Y que es un método, o sea, es un método, por así decirlo, de excelencia, ¿no? O sea, en muchos países del primer mundo, incluso aquí también hay casos donde es un método que les ha funcionado mucho. Sin embargo, bueno, pues hay un factor muy importante, ¿no? Sí, O sea, la, la edad la edad de implantación, la audición, porque muchos tienen restos auditivos y también cuando implantan, pues es más fácil. es un poco más fácil y claro que funciona. Sin embargo, antes de seguir con lo que es terapia auditivo verbal y oralismo, sí quiero dejar bien claro que cualquier modelo terapéutico con el que ustedes estén trabajando, siempre es importante buscar la gramática para el niño sordo. Es decir, hay veces que veo mucho en algunas partes que están trabajando con fonemas sueltos, ¿sabes? O sea, no hay ningún tipo de comprensión y O están el fonemas. aprendizaje de muchísimas palabras, pero sin ninguna conexión. Exacto, no hay ninguna gramática, Una ¿no? lista enorme de palabras. El niño se sabe todos los animales, sí, pero no se están usando oraciones. Exacto, entonces, sea cual sea la estrategia, el abordaje que ustedes estén usando, pues bueno, siempre lo más importante es que el niño comprenda y que comprenda con gramática completa, no con palabras aisladas, no con fonemas sueltos. Los fonemas son importantes, pero en su tiempo o con otros objetivos de percepción auditiva, más Claro, no el no para objetivo el de lenguaje, oralización. ajá, no para la Exactamente. estructura del lenguaje. Entonces, bueno, pues continuamos con lo que es auditivo, ¿no? Ya quedamos que es un modelo muy bueno, y de hecho de excelencia en países del primer mundo. Sin embargo, ¿cuáles son los factores que tiene que tener un auditivo verbal? Por supuesto, primero la edad. La edad es algo que cuenta muchísimo y el nivel auditivo que está obteniendo. Exacto, la edad de detección y la edad de intervención, Implantación. de Ujú. implantación. Dos, el diagnóstico. Súper importante el diagnóstico. Digamos que tenemos una neuropatía, ¿no? A lo mejor un grado severo, pues es muy probable que no vaya a implantarse o el implante no, No funcione como se espera. claro, no Exacto, vaya a es dar un los volado. resultados. Ahí en neuropatía es importante ver todas las patologías asociadas que nuestros pequeñitos sordos puedan tener, sobre todo también para elegir el tipo de intervención que debemos tener con ellos. Por eso es lo que les decimos, todo se personaliza muy bien según en cada caso y por eso hay veces que no a todos les funciona lo mismo. Entonces, sí, la parte Ujú. de cuestiones asociadas, patologías asociadas, es también importante considerarlos y que no sea
solo sea una pérdida profunda de audición simple, por así decirlo. Claro que sí, en todos los abordajes tenemos que utilizar nuestro sentido común. ¿Saben? Les voy a contar una historia. Yo conozco a alguien, un pacientito en algún estado de la República, el cual estaban trabajando auditivo verbal, pero no tenía cócleas. Entonces, no había ningún objetivo ni auditivo, ni terapéutico, ni de Nada. comprensión, nada. Entonces, más bien yo creo que no estábamos aterrizando bien la idea de que tenemos o que no hay nada de audición, pues vamos a buscar otro tipo de vías, ¿Con ¿no? qué se puede trabajar? Solo es evaluar eso, con qué tenemos para trabajar, cómo está nuestra situación para saber cómo trabajar y qué sí se puede lograr, porque hay muchas veces que se pierde mucho este tipo de objetivos. Claro que sí, y bueno, pues dentro de la terapia auditivo verbal, pues hay muchas estrategias, ¿no? Muchos modelos que nosotros, como maestros oralistas y también otros terapeutas, adaptamos totalmente a la terapia, como puede ser un realce acústico, el famosísimo sándwich auditivo, ¿no? También Claro, que se utiliza, ¿no? No lo utilizamos como tal una estrategia así, pero sí lo usamos claro, constantemente, claro, ¿no? la parte auditiva nunca hay que dejarla de lado. Muchas piensan que en este tipo de situaciones donde los papás están inmersos en la búsqueda de la mejor terapia para sus chiquitos, investigan, preguntan y todo, de repente se saturan tanto y se enfocan en ciertos objetivos que dejan de lado todas las áreas. Y no, el auditivo verbal nos recuerda mucho que esta parte de trabajar la situación auditiva, la ganancia, evaluar las consonantes a ciertos grados de terapia, a ciertos niveles, sí es muy importante, sí nos da mucha información y nos dan muchas estrategias que sí sirven para nuestros pequeñitos. Entonces, son cosas que hay que ir agarrando de cada estrategia Claro, para claro, aplicarla según el paciente y aquí en claro. este caso según sus niños. Sí, claro, hay que tener criterio. Nosotros aquí en el centro, bueno, tenemos, a pesar de que no somos maestros terapeutas formados con terapia auditiva verbal, hemos asistido a cursos, hemos asistido a actualizaciones en donde tomamos lo mejor de eso y nos ha servido con pacientes, porque tenemos pacientes que han sido implantados al año y obviamente no nos ven los labios, o sea, Sí, ya tenemos mucho. Lo que nos favorece es la edad temprana. Ya no hemos claro, tenido cada vez más casos donde se detectan a buen tiempo, se implantan a buen tiempo, pero eso quiere decir que también tuvieron terapia e intervención temprana a muy claro. buen tiempo. Entonces son chiquitos que realmente la parte visual casi no la utilizan, al menos de que sean ciertos casos de pronunciación que te volteen a ver, pero en sí casi todo lo hacen de manera auditiva. Entonces sí, son estrategias que nos apoyan para cierto tipo de pacientes. Y que ya tendremos alguna invitada que nos desarrolle bien los fundamentos de la terapia auditivo verbal para que estén bien Claro. informados. Y bueno, seguimos con oralismo. Mucha gente se pregunta, oralizar, oralismo, ¿qué es, no? Tenemos incluso muchos pacientes que han estado con nosotros años y no saben Que es filosofía cuál es oral. nuestra filosofía. Nosotros somos maestros oralistas. La filosofía oral es un estilo de vida. Claro, su fundamento es multisensorial, porque pues no solo usamos la vía auditiva, usamos la vía visual y en la vía visual usamos tanto la parte de lectura de labios, pero también la parte de lectura global. Eso es algo que metemos con los pequeñitos y obviamente usamos sentidos para ver si ayudamos a sacar voz, toda esta parte de propiocepción que necesita el pequeñito se utiliza. Entonces es un método multisensorial, ese es un abordaje que se realiza de manera integral con el pequeñito y lo que, pues, igual que el mismo objetivo que auditivo verbal, es la oralización, es que estén hablando los pequeñitos. Exactamente. Fíjate que este abordaje, esta filosofía, a mí en lo personal me gusta mucho porque como que viene más ad hoc a la situación de nuestro país. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que la detección de la sordera pues es tardía, se cayó un bebé, perdón bebé, es tardía, pues bueno, no es muy fácil encontrar un apoyo para hacerse de unos aparatos auditivos de una gama alta, Sí, claro, o la sea, situación real de nuestro país, pues es un problema económico el tener una terapia adecuada o el tener un funcionamiento adecuado auditivo de nuestros pequeños. Sabemos que la situación económica no siempre es la mejor y es la que más nos detiene para la mejor detección. Ok, tal vez se dieron cuenta que ese bebito estaba sordo, pero en cuánto tiempo los papás realmente pueden juntar para unos buenos aparatos que les sirvan. Entonces, obviamente la situación económica en nuestro país sí merma mucho el tipo de atención que tienen los pequeñitos sordos y el tiempo en el que la tienen.
llegar a los terapeutas adecuados, fuera del servicio del sector salud. Entonces, estas situaciones y la parte del oralismo ayuda mucho a estos chiquitos que obviamente no son detectados tan a buen tiempo o implantados al mejor tiempo posible, y entonces requerimos de otro tipo de estrategias y no solo la situación auditiva. Claro, y porque también actualmente, bueno, pues encontramos que el programa de implante coclear se va debilitando, ¿no? O sea, a unos años atrás había muchos hospitales del sector público que tenían programas fuertes de implantación y que no es culpa de ellos, o sea, si no tienen presupuesto, pues Sí, cómo van a claro. hacer, ¿no? De hecho, creo que han hecho muy buen trabajo con lo que tienen, Sí, han, ahorita se o siguen sea, implantando, hubo una pausa fuerte, pero sí había estado mucho mejor hace unos años claro. la parte de implantación, mucho más rápida, mucho más fácil los protocolos de volada, sobre todo porque pues sí se estaba viendo que eran casos de chiquititos y esos son los que urgen implantar. Entre más pequeños eran los que tenían más prioridad. Claro. Y bilateral, ¿no? O sea, Y estamos bilateral, hablando también de bilateral. lo estaban implantando bilateralmente. Entonces, bueno, pues esa es la razón por la cual a mí me parece que de pronto puede acomodarse más este abordaje, ¿no? Porque digamos que la edad de implantación en la República Mexicana, pues 3 años y medio, 4 y medio, o sea, entre ese rango, ¿no? Sí. Y bueno, pues ya es un poco complicado porque hay cierta plasticidad que está ya perdida, Y pues, la o misma vía sea, auditiva que estuvo mucho tiempo sin estar estimulada. Entonces, sí, la edad temprana cuenta mucho en el tipo de atención que necesitan los pequeñitos, en el pronóstico que vamos a tener con ellos. Entonces, sí, sí, por eso la cuestión de oralidad nos gusta mucho para la mayoría de los casos, porque sí metemos a toda la familia en un tipo de estrategia o que van aprendiendo a cómo aplicar todo a su vida diaria. Van haciendo modificaciones que no son nada de otro mundo, simplemente que van aprendiendo cómo aprovechar toda su vida diaria para favorecer el lenguaje, de manera visual, de manera auditiva, de manera cognitiva, todo se van volviendo para favorecer tanto la comprensión del pequeño y, como estamos diciendo desde el principio, la parte del lenguaje bien estructurado. claro, claro, ¿no? Entonces, bueno, ya llevamos dos tipos de estrategias, dos abordajes, ¿no? Y para finalizar con el oralismo, es una filosofía. ¿Qué quiere decir? Que ustedes tienen que hacer parte de esto las enseñanzas, ¿no? En todo momento, desde que se despiertan hasta que se duermen, tienen que estar favoreciendo esta parte gramatical, esta parte de hablarle completo, esta parte de enseñarle, esta parte de pedirle que repita, de enseñarle todas las situaciones, ¿no? El uso de aparatos y de implantes todo el Claro. tiempo. Sí, o sea, no hay descanso. No, no Sí. es como que hoy voy a practicar tantito y ya, hoy le hice la terapia y ya, Sí, no. es un estilo totalmente O sea, de vida. el estilo exacto es en todo momento, hasta que están en un restaurante. A ver, pídele al mesero, este es un menú, ¿qué vas a pedir? Sí, es O sea, aprovechar todas las situaciones diarias para favorecer el lenguaje. Entonces, eso es lo que se dedica a la filosofía. y bueno, pues un abordaje que también a mí me parece óptimo y que ha sido de pronto con esta parte de que aparecen las tecnologías, aparece el implante coclear, aparecen aparatos de gama alta, y que empiezan a favorecer más la audición, empezaron como a que hacer un poco de lado esta parte de la lengua de señas mexicana, Exacto. ¿no? Se estigmatizó un poco la cuestión de lengua de señas cuando para nuestra población sigue siendo el mayor abordaje de nuestros niños sordos, la Claro, comunidad de lengua de señas. Entonces, es un abordaje adecuado, por supuesto. Es claro. dependiendo de lo que los papás buscan para sus pequeños, y es una comunidad que realmente está bastante bien estructurada y que también da lenguaje. De alguna manera se comunican. Claro, pros y contras de todos. De los tres abordajes, de las tres estrategias, hay pros y contras, ¿no? Este, lengua de señas, ¿qué pasa con la lengua de señas? Pues con la aparición de la tecnología, muchas veces han escuchado la frase lengua de señas, Ya no no va va a a hablar. hablar, Entonces nos encontramos en toda la República Mexicana niños que ni hablan ni tienen y lenguaje. ni hacen señas, ni tienen Sí, adquirida la lengua muchos de papás señas, se nos ¿no? han acercado y nos llegan muchos de este tipo de casos de niños ya grandes que los papás tuvieron el temor a la lengua de señas, pero tampoco tuvieron un adecuado abordaje terapéutico oral, auditivo, verbal, oral, el que sea, para que el niño estuviera Claro, expresándose oralmente. Entonces, llegan niños 7, 8 años, nos han llegado incluso de 14 años, que se dan a entender con señas convencionales, a medias, pero tampoco tienen palabras. Entonces, así de por qué dejaron de lado la lengua de señas cuando tal vez era para ellos el mejor abordaje
para sus pequeños. Claro, se llegó a la privación lingüística, que eso, por eso hacemos esto, para evitar que haya una privación lingüística. Es falso esto de que si aprende lengua de señas no va a hablar. Simplemente, si hacen, o sea, yo siempre recomiendo que hagan, eh, traten de oralizar y lengua de señas, de la par, Sí, ¿no? acá lo que venimos a platicar también, algo muy importante es esto. Muchos piensan que todo el tipo de terapias que hay en México son contrarias y no, pueden ser complementarias Claro, totalmente según lo que los papás decidan. Obviamente es acercarse a sus terapeutas y decir, o a sus médicos, quiero esto y quiero esto. ¿Cómo lo abordamos de la mejor manera? Todo también depende de cada caso de sus pequeños. Hemos tenido claro, chicos que sí necesitamos llevar las dos al mismo tiempo porque la lengua de señas nos apoya mucho a la comprensión oral y entonces las dos se van jalando y funcionan muy bien. Nos han llegado chiquitos que tienen lengua de señas, pero con muy buena percepción auditiva y quieren aprender a hablar y y lo llegan hacen, y lo hacen bastante bien. Otros de nuestros pequeños que para nada tocaron lengua de señas durante su primera infancia, llegan a la adolescencia y y lo aprenden aprenden. lengua de señas, ya están oralizados y tienen a toda su comunidad completa, sus familiares, a su escuela regular, pero también tienen su comunidad de señas. Entonces, nada se contrapone, se puede complementar si es que tanto los pacientes son adecuados para complementar y también los papás deciden hacer eso. No quiere decir que sea más fácil el camino, Claro, simplemente hay que claro, trabajar todavía mucho más, pero ninguna, hay que dejar eso claro. clarísimo, ninguna es contraria. Muchos se nos asustan de acercarse a ciertos terapeutas, a ciertos abordajes, porque los vayan a regañar, porque no vaya a funcionar y simplemente todo suma según cómo lo vayan manejando ustedes en casa. Claro, o sea, es decir, si ustedes quieren que su paciente, de hecho yo conozco muchos pacientes que implantaron al año y llevaron dos abordajes, llevaron terapia auditivo verbal y llevaron lengua de señas y pasaron 4 años y ¿qué creen? Que son bilingües. O Claro, sea, tanto adquirieron lengua de señas como el tanto oralismo. oralismo. Pero ¿qué pasó? Se tuvo que trabajar el doble. Esa es la situación. Que si tú le das más uno, pues va a agarrar más, el que va a adquirir el que le des más. Hay que darle los dos. Por eso pasa esto, por eso existe este mito. No, pues es que como le mete señas, se siente más cómodo Y y ya no pues ya hizo habla, señas. No, 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 se sintió más cómodo porque lo porque no hubo permitieron. O exigencia sea, en porque esa no parte le oral. exigieron las dos y porque, o sea, los niños son brillantes, ¿sabes? O sea, los niños van a hacer lo que uno les está enseñando. Entonces, sí quiero que quede claro esto, o sea, y que todos los niños son diferentes. Algunos las señas, pues nomás no les entra, algunos el oralismo tampoco, algunos lo auditivo tampoco, o sea, entonces eso es lo que yo necesito que ustedes como No papás todo es vean. para todos, Claro, exacto. decir, ok, el sentido común, pues yo veo que mi hijo tiene una neuropatía o no tiene hipoclea, pues no va a ser terapia auditiva verbal. Tal vez lo mejor sea lengua de señas con un poco de oralismo, lectura de labios, lectura global, ¿no? A lo mejor mi hijo le implantaron al año, pues yo voy a decidir que sea auditivo verbal y que sea 100%. 100% y ir poquito a poquito metiendo lengua de señas, ¿no? O a lo mejor, sabes que ya es un poco tarde, se implantó a los 3 y medio, veo que no está volteando, veo que le cuesta trabajo esquivar, pues vamos a empezar con oralismo, o sea, es decir, nosotros tenemos que usar, y ustedes, mucho el sentido común para no perder tiempo, porque el tiempo es Exacto, y oro. entonces agarrar de cada una lo que mejor les funcione, pero siempre guiado por médicos y terapeutas. Esto no quiere Claro, decir que ustedes investiguen de las tres terapias y agarren cada una sin ningún tipo de guía terapéutica ni profesional. Eso también es muy importante porque muchos papás de, claro, ah, bueno, entonces le enseño esto mientras hacemos esto. Tiene que ser guiado terapéuticamente por profesionales para que también con ustedes se sientan a analizar qué habilidades tiene su hijo, cómo es el claro. caso, a qué edad fue detectado, a qué edad fue implantado, cómo está su aprendizaje, tiene algo asociado. Entonces, para que realmente entre todos, como equipo de trabajo que debe hacerse, concluyan de cuál es el mejor Claro. abordaje y de agarrar de cada una. Tiene que ser guiado con profesionales, recuerden eso. También es muy importante. Y bueno, ya que tocamos estas estrategias y que describimos un poco lo que puede hacer cada una de ellas y los beneficios, eh, pues independientemente en el proceso que estén, con el modelo que estén, la recomendación es gramática, ¿no? O Sí, sea, claro. es complicado, yo lo sé, es difícil cuando uno se entera que tiene un familiar o un pequeño hijo con problema de audición, prácticamente cortamos todo, ¿sabes? Porque creemos
que va a entender más. O sea, en lugar de Sí, se decirle, simplifica. oye, vamos a jugar a la pesca con este juego, o sea, ahí empieza amarillo, empieza azul, automáticamente empiezan a cortar, oye, pez, aquí pez, azul, tú así, palito así, pesca. Y entonces, no, bueno, o sea, Sí, sí, esta parte de que pecamos de tratar de simplificar para claro, que comprendan, y hay veces que sí necesitamos simplificar algunas cosas o algunas órdenes, claro, pero no es todo el tiempo. Y entonces como se peca de irnos hacia el otro extremo, entonces el niño no está recibiendo ni claro, visualmente en labios, ni auditivamente con aparatos o implante, escuchando ninguna estructura. Entonces, ¿cómo estamos esperando que el niño pueda replicar claro. esas estructuras en su lenguaje ya cuando lo está expresando? Entonces sí, hay que tener mucho cuidado de no, una, para empezar, con muchos papis, como dice Marco, nos cuesta trabajo desde que se enteran de que el niño no escucha, enmudecen por completo. Entonces cuesta mucho trabajo que se acerquen de manera natural con sus niños, ya que pasamos esta parte que tengan un lenguaje adecuado o natural con sus niños. Entonces, no hay que pecar de eso, simplemente es Claro. estar hablando, que se estén estimulando. Hay momentos en los que ellos van a requerir más atención hacia los labios, hay momentos en que van a requerir más atención hacia el auditivo, y es lo que con el terapeuta ustedes van a ir aprendiendo, qué momento se marca, pero no simplificar el lenguaje porque entonces Claro. no vamos a poder esperar que lo replique. Y que se den cuenta los papás que en casa y en su vida cotidiana tienen un poder para enseñar lenguaje Muchísimo. impresionante, ¿no? Desde la hora que se... Yo siempre les pongo el ejemplo, desde que se levantan, ¿no? A ver, vamos a tender tu cama. ¿Qué vas a hacer? Voy a tender la cama. ¿Cómo van a querer que él aprenda el verbo Tender. tender si no le enseñan qué es tender y a conjugarlo? Ahora saluda a todos, buenos días. Hoy es martes, fíjate, te vas a bañar. ¿Qué vas a hacer? Me voy a bañar. ¿Es el agua caliente? ¿Es el agua fría? Vean todo lo que puede salir, todas las oportunidades de oro que tienen a cada instante. Del día, sí, O sea, claro, porque acá es algo que platicamos mucho con los papás. Nosotros somos los terapeutas y nos encargamos de ir guiando el tipo de lenguaje, las palabras que vamos aprendiendo, pero hay muchas de esas que nosotros como terapeutas no deberíamos, no tendríamos por qué estar enseñando, y aún así enseñamos porque son situaciones en casa que deberían estarse claro, aprovechando mejor. Entonces sí, en todo momento se puede estar aprovechando para facilitar sobre todo la situación de verbos, que es algo que se complica muchísimo a la hora de estar enseñando con los pequeños. Es algo que cuando ellos también ya se van aventando más espontáneamente, se siguen comiendo, se siguen sin conjugar, porque así los están escuchando y se está replicando como se los estamos enseñando. exactamente. Y bueno, pues para finalizar el video, este programa, independientemente del modelo en el que ustedes estén, en el que los vayan guiando, pues bueno, las recomendaciones son, o sea, son las mismas, son importantes, ¿no? No falten a sus terapias. O La sea, es constancia. súper importante que no falten, que lleguen temprano, que hagan lo que les dicen. O sea, un día que no trabajen, un día que lleguen tarde, un Es día muy es importante. muy, afecta demasiado, ¿saben? Y el tiempo pasa rápido, ¿no? Porque de pronto ya cuando empiezan a tomar constancia vienen las vacaciones, o sea, o nosotros nos vamos de vacaciones, o el niño a lo mejor se enfermó, alguien se enfermó, pues todo eso va Pasan cosas. mermando, ¿no? Entonces, yo sí les recomiendo eh, que hagan ese esfuerzo mental de decir, de mentalizarse a decir, ok, van a ser 3, 4 años intensos, constantes, se van a frustrar, van a llorar, porque es Claro. válido, porque van a ver que de pronto no avanza, si avanza, se atoró. Es súper importante que mantengan esa fuerza mental. Es un camino largo, pero que tiene realmente sus logros al final del camino y durante él. Pero sí, esta parte de la constancia es muy importante, sea cual sea el abordaje que tengan con sus niños, el dejarse guiar por los terapeutas, cualquiera que tenga sus pequeños, porque luego muchas veces los papis son medio renuentes a seguir las cosas como se les indican, por algo el terapeuta se los está indicando de esa manera. Esos niveles de exigencia que tienen durante la terapia, durante las sesiones, tienen que llevárselo a casa y no solo el día al día de en la tardecita ya nos podemos hacer esto, no, en vacaciones, muchas veces en vacaciones flaqueamos un poco y llegan los niños con retrocesos después de vacaciones. Entonces, esa parte de exigencia vayan tratando de interiorizarla y no una, y sobre todo porque los papás luego le tienen miedo a la palabra exigencia. No Claro, estamos hablando de no, autoritarismo para nada. Simplemente esta parte de, aquí le puedo pedir esto, aquí le puedo enseñar esto de esta manera.
son vacaciones, vamos a aprovechar el lenguaje de vacaciones, que es un montón para favorecer. Entonces, esa cuestión de exigencia y constancia son cosas muy, muy importantes que los va a hacer que funcione en cualquier tipo de abordaje. Sí, para nosotros trabajo es como, o sea, suena mucho como trabaja en casa, pero no es que te sientes realmente. Puedes hacer una u otra actividad que te dejen de tarea. Sin embargo, para Claro. nosotros trabajo en casa es que ustedes se sienten a jugar con los niños, ¿no? Oye, vamos a jugar a la casita, mira, esto es una taza, vamos a lavarla, ay, tú la lavas. Hay situaciones en las cuales eso para nosotros es trabajo, es jugar con Sí, ellos, claro. ¿no? Es que le llamamos trabajo porque de esa manera se convierte en la filosofía de la que le estamos hablando, de Ujú, que ustedes se vayan acostumbrando a usar cada una de sus rutinas diarias. También, obviamente, por eso es lo importante acercarse con los terapeutas, porque ellos les van a ayudar a guiar su rutina diaria, su entorno familiar, para favorecer el lenguaje. No todos tienen todo el mismo tiempo, las mismas distancias, las mismas cosas. Entonces, les ayuda también a aprovechar su dinámica familiar según el paciente que tienen en casa. Entonces, si estas situaciones del día al día hay que aprovecharlas muy, muy bien y eso es lo que le llamamos trabajo, para que ustedes se ujú, vayan ujú. acostumbrando a cómo ir exigiendo en la rutina diaria. Así es. Y pues bueno, espero que les haya gustado el programa del día de hoy. Si alguien tiene alguna sugerencia, nos puede hacer un comentario, nos puede escribir sin ningún problema. Vamos a tener muchos más invitados de todos los abordajes, ¿no? Para que Sí, nos claro. especifiquen. Hoy como que fue el inicio de cómo manejar este tipo de abordajes, de estrategias terapéuticas. Obviamente les van a quedar muchas dudas, por favor no las pueden escribir, nosotros ayudamos a resolverlas. Y justo este es el comienzo para empezar a invitar a todos los profesionales de diferentes estrategias para que nos compartan el tipo de abordajes, el tipo de estrategias y cómo va funcionando cada una según en el entorno de cada paciente. Para que tengan herramientas, Más ¿sale? herramientas. Pues bueno, nos vemos, Muchísimas muchas gracias. gracias. Hasta la Hasta la próxima. próxima.